Gracias por estar nuevamente en este lugar. Gracias por el privilegio de tener, Señor, el honor de pastorear una iglesia tan maravillosa, Señor, como la que tú nos has dado. Señor, gracias, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Señor, fluye a través de tu Espíritu. Que toda obra que ponga impedimentos, Señor, sea destruida en tu nombre. Envía a tus ángeles ministradores para que no permitan, Señor, que ninguna obra de las tinieblas robe la semilla que llegue, Señor, a nuestros corazones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, que el Señor los bendiga. Los saludo con la dulce paz del Señor. Me pone muy contento estar con ustedes. Me dicen que vine más negro. Yo siempre fui negro, así que no sé qué diferencia hay. Bueno, pero dice que vine un negro tostadito. Gracias al Señor porque pasamos unos días muy lindos con Inés, con Yamila, con Angie y con Davidcito. Ahí disfrutamos y en estos últimos 3 días nos encontramos con una que anduvo por allá. Con Camila y con Mati que anduvieron por allá y nos juntamos, pasamos un momento muy lindo. Así que gracias damos al Señor, esperemos que estemos alineados con lo que se viene para este 2026. Y como decía, que estamos arraigados y cimentados en la palabra, ¿para qué? Para algo que tiene que suceder en nuestras vidas. Que estemos llenos de la plenitud de Cristo en nosotros. Y esa es la idea y ese es el trabajo que tenemos para este año. ¿Cuántos están de acuerdo de emprender este trabajo? ¿Se puede lograr? Sí, porque el Señor hizo todo para que lo logremos. Y bueno, yo les decía cuando compartimos este lema para este año, que lo presentó Inés, les decía que hubo palabras que a mí me costaron entender muchos años. Yo entendía y había aprendido de memoria algunos versículos y los entendía a mi manera. Y creía que como por arte de magia tenían que suceder las cosas. Yo vivía una vida media y consideraba que si yo acepté a Cristo ya está todo hecho, listo. Ya recibí a Jesús, puedo vivir la vida como quiera. Es que hay muchos que piensan así, son salvos, siempre salvos, viven la vida como quieran y caminan como les parece. Bueno, si Dios quiere que me cambie Él. Y a veces transitamos así, pero no es así. El día que el Señor me mostró y me dio a conocer esta palabra, que lo compartí con ustedes, las cosas cambiaron. Así que bueno, espero que algo no nuevo, porque ya lo han escuchado muchas veces, pero sí que esa palabra revelada, esa palabra que hace que se caigan las vendas y diga, Dios creó al hombre, y se te cae la venda y decís, sí, ahora lo entiendo. Siempre lo leíste en Génesis, pero bueno, hay un momento en que esa venda, digo yo, o ese tul que tenemos sobre nuestros ojos, que no nos deja ver la riqueza de la palabra del Señor, este año sea un año en que nos enriquezcamos en la palabra. Escuché una profecía, no sé si de una persona que he escuchado algunos testimonios de este hombre. Tiene el ojito allí. Y dice que hablaba de las profecías del 2026 y que hablaba de un viento que viene, de un viento del oeste, y hacía referencia a que ese viento vino cuando las plagas de las langostas llegó a Egipto. Y contaba que este año va a ser un año de aflicciones. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. Bueno, podrían decir, ya está, ¿qué más novedad tenemos de esa? Pero
me llamaba la atención que dice que las langostas salieron cuando vino ese viento del oeste. Y digo, bueno, que este año, y después que sucedía eso, vienen riquezas. Y claro, el pueblo de Israel, después de ese viento, vino la oscuridad, pero a ellos no les tocó. Pero después que salieron de ese tiempo de aflicción, que pasaron esos días en que eran oprimidos por el faraón, llegó un momento en que los dejaron ir, y los dejaron ir con riquezas. Así que vienen las riquezas después del viento y después que pasen estas cosas. Y yo digo, ¿qué cosa puede enriquecernos más a nosotros que lo que dice el lema de este año? ¿Qué cosa puede enriquecer al ser humano? Nosotros podemos tener bienes, fortuna, dinero así, que qué sé yo, oro, todo lo... Pero si no entendemos la palabra es la que enriquece. La palabra de Dios es la que enriquece, y lo dijo Pato este viernes que lo escuché, y no añade tristeza. Que seamos ricos en la palabra. ¿Cuánto lo quieren? ¿Sí? Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Porque la palabra nos hace salir de las tinieblas a la luz, nos corrige, nos guía, nos endereza, nos hace más aptos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ustedes saben que les conté este testimonio una vez, viniendo de Mendoza, veníamos en un camión, en un Bedford, en un modelo 57, hace varios años. ¿Cuántos años? Más de 30 años, 25 años, 30. 25 tiene la iglesia y 40, sí, más o menos. No, 40 no, 20, 30 y pico. Veníamos de Mendoza y cuando entramos acá, ya por San Antonio de Areco, una neblina muy, pero muy densa, tan densa que si ponías la mano hacia adelante apenas alcanzaba a ver los dedos, para que te des cuenta. Hay dos situaciones que registro de mi vida que fueron tremendas, muy tremendas. Y esa fue una. Y cuando agarramos, no sé cómo alcanzamos a agarrar veníamos por la ruta 7, agarramos la 41 y de la 41 acá a la 193. Fue muy difícil conectar esas rutas porque la luz del camión no era una luz muy potente y la neblina era muy alta. Simplemente alcanzaba a ver al bordecito así del pavimento, pero muy poquito lo alcanzaba a ver y ahí más o menos direccionaba el camión. Pensamos en pararnos, pero ustedes saben que pararse al costado de la ruta con un camión con un volumen muy grande, porque tenía una caja mudancera, era una caja alta y era bastante ancho. Se complicaba para tener un accidente cualquiera que viniera por la ruta. Las luces no eran muy potentes, entonces le dije a mi señora, ¿qué hacemos? Yo sigo y seguí. Seguimos, cuando agarramos la 193, no vimos la entrada de acá de la autopista que tenemos acá, antes de llegar a Toyota. La pasé de largo, no la vi. La Panamericana. ¿Se imaginan la neblina que había? Solo pude darme cuenta cuando llegué a la rotonda. Y qué alivio fue cuando pude encontrar un refugio. No sé si les ha pasado a ustedes. Hemos también ido a Mar del Plata con una lluvia muy intensa, tanta lluvia que no se podía ver. No te permitía el limpiaparabrisas poder ver adelante. Y también teníamos que seguir hasta una estación de servicio. Encontramos una estación de servicio. ¡Ay, qué alegría! Y yo me acuerdo de algo que provocó esta palabra cuando la entendí en mi interior. No sé si tienen mi Facebook, saben que como lema tengo Jesús es mi dulce refugio, ¿sí? ¿Lo vieron? Si no, busquen ahí en el WhatsApp.
No, en el WhatsApp, no en el Facebook. Jesús es mi dulce refugio. Creo que encontrar en la palabra de Dios a Jesús como nuestro dulce refugio nos ha ayudado, me ha ayudado a mí, ha ayudado a mi familia a poder permanecer y perseverar en Él. Y esa es la idea. Yo no sé, muchos llegamos al camino del Señor con ideas distintas, con pensamientos distintos, todos necesitados. ¿Hay alguno que no vino necesitado a Jesús? Bueno, creo que no. Bueno, los niños pueden decir, yo nací en el Evangelio, siempre estuve bien, pero los que conocimos este mundo sin esperanza, cuando vinimos al Señor encontramos en Él ese dulce refugio. Que así sea y que nos arraiguemos en estas promesas que están dadas de parte de Dios, porque, queridos hermanos, no hemos hecho nada nosotros. No hemos hecho nada nosotros, todo lo ha hecho Él. Y a veces queremos tener la soga donde nos estamos agarrando para no perder esa esperanza, porque se acuerdan que esperanza es tikvah, y la palabra tikvah es esa soga que es lanzada para que una persona sea rescatada, o es ese, como es cuando se está ahogando que le tiran el salvavidas y en ese salvavidas tiene una soga, ese es el tikvah, es la esperanza. Pero algunos están agarrados, yo digo, porque en algún momento estaba agarrado a esta esperanza, pero también deleitándome en el agua de este mundo. Y a veces el agua se pone muy turbulenta y te puede arrancar de ese tikvah. No dejes que nada te robe esto que Dios te ha dado como regalo. Y creo que es importante. No hay nadie acá que estemos en su casa que merezca esta salvación. Como decía José Luis, que el personaje de Melquisedec, Mefibosé, era un pobre, ¿cómo era? Pobre perro muerto, que no merecía nada. Pero la gracia del Señor, como que la que demostró David, fue sobre nosotros. Leemos lo que dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador y las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Ya está, soy nueva criatura. Es la promesa de Dios, pero a veces hay cosas que siguen teniendo efecto dentro de nuestro ser, que son las cosas viejas. Así que las cosas viejas no pasaron. Y si no pasaron, ¿qué pasó? Lo que no pasó. ¿Qué es lo que no pasó? No estamos en Cristo. Y cuando no estamos en Cristo, podemos vivir la vida que creemos, que decimos, que hablamos y que quizás nos ponemos a predicarle a otros de Cristo, pero no está Cristo pleno en nosotros. No nos hemos metido en Él. Estamos conscientes de que Él es la salvación, estamos razonando que hicimos pasos importantes, pero nunca nos metimos y nos introducimos en Él. Entonces eso es lo que comprendí después de muchos años, miren ustedes. Así que por muchos años iba y venía. Un hombre inconstante y una vida no sostenida en el Señor. ¿Cuántos hay así? ¿Se encuentra alguno que por ahí dice, yo también la he pasado ahí, afuera, adentro, un pie afuera, un pie adentro, un día con la gloria del Señor y levantaba la mano al cielo, otro día me quería ir, yo no tengo salvación, no tengo nada. Acusado, atormentado, dividido. Y ¿cómo puede ser de modo que si estás en Cristo,
nueva criatura sos, todo lo otro pasó. Entonces empezaba a hacer cosas, porque empezás a hacer cosas. ¿Cuántos han hecho ayuno de todas esas maldades que por ahí hacían? Y haciendo fuerza para vencer, porque no podía vencer el enojo, no podía vencer la codicia, no podía vencer la lujuria, no podía vencer los malos pensamientos, no podía vencer un montón de cosas que eran las que estaban bien fuertes y que me influenciaban. Una de las cosas que a mí me costaba más, yo estaba muy bien y era un hombre de Dios y tocaba la guitarra y cantaba en la iglesia ahí, pero cuando llegaba un momento que me enojaba, era la peor porquería que existía. Porque el enojo me controlaba tanto que me disfiguraba la cara, mis ojos. Y me lo decía Inés, mis ojos se hundían en una oscuridad profunda. Y esa que tomaba dominio e influencia un demonio que venía, y vos decís, ¿cómo un demonio? Si yo recibí a Cristo. Y sí, porque si vos no te das cuenta con quién estás peleando, con quién es la guerra, el día que vos recibiste a Cristo te hiciste de enemigo de un Satanás y de todos sus ángeles. Entonces, él siempre va a estar buscando la forma de hacer posible de que vos no llegues a destino. Y te va a sacudir como a trigo y te va a zarandear y va a hacer que vos pierdas, ¿qué? Lo más importante, la fe. Entonces, te somete a esas cosas. Y me costó mucho superarlo, me costó mucho entenderlo. Y lucho todavía con eso, porque por ahí sale el increíble Hulk, me pongo verde y los ojos se me transforman. Pero digo, no, nosotros no somos vencidos de lo malo. Entonces, la tarea es cotidiana, pero es a través de la fe. Y ustedes saben que, bueno, dice en la Reina Valera contemporánea, para agregar algunas traducciones que me gustan, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y luego la Nueva Traducción Viviente dice, esto significa, escuchen, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué tema, ¿no? Si vieron la serie de Chosen que le decía, el que no naciere de agua y de espíritu a Nicodemo Jesús, qué bien que está hecha esa parte. El hombre entendido de la ley no podía comprender lo que es un nuevo nacimiento, lo que es una nueva vida. Entonces, ¿cuántos pertenecen a Cristo acá? Así que entonces sos ya una nueva creación. ¿Sí? ¿Lo crees? Pero ¿por qué sigo haciendo lo mismo que hacía antes? ¿Y por qué no crees? ¿Es porque no crees? La persona que practica el pecado, escuchen bien, o que vuelve a caer en pecado, es por la falta de fe. No cree en Jesús. No cree en el juicio, no cree en lo que Dios dice en su palabra que va a venir sobre aquellos que voluntariamente hacen lo malo. No le creen. Si todos lo hacen. Y es falta de fe. Seguimos. Las realidades de estar en Cristo o de que nosotros seamos salvos por gracia no tiene mérito nuestro. Hay una sola cosa que es la que decíamos recién que vamos a profundizar. Y creo que este es el comienzo. Vamos a ingresar con esto, con la palabra, pero vamos a profundizar en lo que tiene que ver con la fe.
Yo ya le dije a Inés, vamos a llegar hasta donde nos dé esto, pero para que lo entiendan, el estar en Cristo o estar metidos en Cristo no depende de nosotros. No depende de nosotros que el hecho poderoso, maravilloso que se ocasione. O sea, vos no podés decir yo no puedo estar en Cristo porque no puedo. Sí, podés. No estás en Cristo porque no querés. Porque no lo hiciste vos, lo hizo Cristo. Cristo fue el que ideó todo, el que planificó todo, junto con el Padre y el Espíritu Santo para que sea una realidad. Entonces, ¿por qué hay personas que le cuesta convertirse? ¿Por qué hay personas que pasan años dentro de una congregación y no tienen fruto? Porque no tienen fe para creer en Jesús. Dicen que creen en Jesús, pero creen en una religión. Voy a la iglesia, me siento bien. Voy a mi casa, bueno. Voy a cargar las pilas porque, ¿viste? Cristo está tan lejos de esa realidad. Y eso es lo que sucede. Pero vamos a verlo por la palabra, porque la palabra es lumbrera a nuestro camino. En Cristo Jesús tenemos el propósito y la gracia. Fíjese lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos llamó? Nos salvó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque no hay ningún tipo de crédito a que vos seas, no, a mí me eligió porque yo soy más buenito, no, a mí me eligió porque yo soy morochito, así pelito chuzo, y a los pelitos chuzos a él le gusta el Señor. No, no hay méritos, es simplemente por el propósito de él, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Y mire cuándo fue. Él nos vio, estábamos pasando por la calle allá y dijo, ese lo voy a elegir. Me cae bien, mira cómo camina. No, dice que lo hizo antes de ¿qué? Antes de los tiempos y de los siglos. Él nos eligió antes de la constitución del mundo, antes de que se te determinaran los días y las noches y se separaran y formaran días. Dios te eligió. Así que, Gustavo, decirle a la que tenés al lado, Dios te eligió. Así que ese es el propósito y gracia. En Cristo Jesús fuiste escogido por Dios desde antes de la creación. Efesios 1:4, así lo declara. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él. Así que para que estuviéramos en Él. De modo que si alguno está en Él, en Cristo, nueva criatura. O sea, no hay méritos. No tenés que hacer fuerza. Solo tenés que creer. Y cuando vos crees, hay una operación sobrenatural dentro de tu vida que hace que ese pecado que no podés vencer, que esas cosas que te tienen atado todavía, que esas cosas que tienen a tu vida sin tener frutos del Espíritu, se venzan. Y no es con méritos humanos. Podríamos decir también puede ser de lo que alimentes. Muchas veces nosotros, como decíamos, queremos vivir en Cristo para vivir en el Espíritu, porque el que está en Cristo tiene que vivir en el Espíritu, pero nos gusta tanto este mundo que estamos con un brazo de cada lado. Entonces, ahí es donde vos tenés que decidir. Ahí está el libre albedrío. Dios te dio la fe para que lo creas. Toma, es tuya. Esta te la doy. Una medida. Con esa medida te sobra y te falta, te abunda. Y si seguís sembrando en la fe o si seguís desarrollando la fe, vas a hacer muchísimo más. Pero yo te doy la medida necesaria, dice Jesús,
para que salgas adelante y para que venzas. Si no vences y sos atrapado de lo malo, todavía no está Cristo dentro tuyo. Y podés ser un maestro, podés ser un pastor, podés ser un apóstol, podés ser un evangelista, podés ser un hombre con las mayores facultades eclesiásticas a través de títulos y nombramiento, pero si Cristo no es el centro de tu vida, si no estás en Cristo porque todavía vivís una vieja vida, ahí en el interior, ¿cuándo? Donde nadie te ve, donde sos el que sos. No tenés fe, no crees. No crees. Y yo me acuerdo, creo que Pacho, ¿no? Decía, de un hombre que era maestro en un seminario por muchos años, maestro, profesor de la palabra, conocía las escrituras como nadie. Pero dice que después de muchos años de ser maestro en la palabra, recién conoció a Cristo. Así que bueno, un desafío. En Cristo eres amado. Es amado por amor, con un amor inseparable. Romanos capítulo 8, verso 38 al 39 en la Reina Valera 60. Nos dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada tenés que hacer. Y nada te puede separar de ese amor. Lo único que te puede separar de ese amor es la falta de fe. Dice la Escritura, sin fe es imposible, si no hay fe es imposible agradar a Dios. Y ese amor que Él dio a través de su gracia y de su elección, porque Él te eligió para que seas parte de su familia, parte de su iglesia, es la demostración maravillosa de su amor, que ese amor no se aparta. Te podés haber equivocado, sí, porque bueno, puede 10 veces caer el justo, más 10 veces Dios lo va a tornar a levantar. Podés tener una equivocación, podés tener un error, una caída casual, pero nunca nada de eso va a impedir el amor de Dios. Si vos creés, te arrepentís y te volvés a Dios. O sea, te digo más, si vos te encontrás hoy haciendo un análisis que sos una de esas personas que todavía no puede vencer ciertas cosas y te das cuenta que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y no lo estás viviendo, hoy lo podés vivir a través del arrepentimiento. Hoy lo podés hacer tuyo a este beneficio maravilloso de Dios, a este amor de Dios que es incondicional y que es para siempre. Y que nada te puede separar, no hay circunstancia. Acá no puedes decir mi esposa me tiene cansado y me hace separar del amor de Dios, mi esposo, en el trabajo mi patrón, en la iglesia mi pastor porque me vuelve loco, nada te puede separar. Sí te puede separar las cosas que están mal dentro, la ofensa, el enojo, la ira, que son obras de la carne y a las que tenés que rebelarte, porque ese hombre y esa mujer tienen que estar muertos. En Cristo fuiste redimido y perdonado, porque redimir quiere decir que alguien te compró, alguien pagó un precio, alguien hizo algo por vos. Y la paga del pecado era muerte, ¿sí? Esto lo digo para las personas que vienen hace poco que conocen al Señor. La paga del pecado es muerte y la muerte del pecado te trae condenación. Pero alguien pagó lo que vos tenías que haber hecho, o sea, vos tendrías que haber heredado la muerte y la condenación eterna,
¿Qué hizo Jesús? Dice, no, pará, yo voy a morir por él, yo voy a morir por ella, y con mi sangre derramada y mi muerte en la cruz del Calvario voy a pagar por ella. Lo redimió. Cristo te redimió, Cristo te eligió, Cristo te perdonó. Como cantábamos hoy, de la muerte y del pecado, me libró. No hay más condenación. En Él hay libertad. ¿De qué? Porque lo que nos ata no es las cosas de afuera, lo que nos ata es el pecado. Él nos dio libertad del pecado. Y esto lo explica en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Por quién? Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Esa riqueza del favor no merecido. ¿Se dan cuenta que de modo que si alguno está en Cristo no es mérito nuestro? No es que tenés que hacer algo. Él ya lo hizo. Vos solo lo tenés que creer. Y la sangre de Jesucristo es la que te hizo libre de la condenación. Y la riqueza de su gracia. La gracia, ese favor no merecido, ese favor que ninguno de nosotros merecíamos. Juan capítulo 15 y verso 17. Y fíjense lo que dice. Ustedes no me eligieron a mí. Este lo sabía, Dios no, lo decíamos en la escuelita, pero en la versión 60. Dios no, ¿te acordás cómo era? En la versión 60. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. ¿Quién nos eligió? ¿Quién te eligió a vos, Gustavo? ¿Quién te eligió a vos, Luis? Cristo. Y te trajo a su camino porque te ama. ¿Quién nos eligió a cada uno de nosotros? Él. Ahora depende de nosotros que le creamos. ¿Y para qué? Hay un motivo, una razón por lo que nos eligió. ¿Para qué? Para que llevemos pecados a cuestas. Para que sigamos siendo el mismo que éramos antes de conocerlo. Para que patinemos 2 por 3 en el juicio, en la calumnia, en la ofensa, en maldecir a otro, en no amar a nuestro hermano, para que sigamos en esa costumbre que teníamos antes. ¿Sí o no? No, para que llevemos frutos, para que llevemos el fruto del Espíritu y que permanezca ese fruto en nosotros. No que lo tengamos un día y seamos tan buenos como Lassie un día y el otro día seamos como un Rottweiler envenenado en la sangre. Todos los días que permanezca en nosotros. El que nos eligió hizo todo para salvarnos. 2 Corintios 5:21. ¿Qué es lo que hizo? Miren lo que hizo. Para vos que por ahí hace poquito que estás, miren lo que dice que hizo. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Él se hizo pecado. Él no había pecado. Yo pequé, vos también pecaste. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza, no teníamos salvación. Pero Él se hizo pecado. El que no pecó se hizo pecado. Para que alcancemos ese favor maravilloso de Él. Ahora, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cómo hago para lograr esa nueva vida? Vos decís, yo entiendo, pastor, necesito mejorar en esta área. Lo entendía, pero a medias. O lo comprendía por fuera nada más.
pero no entendía cómo aplicarlo a mi vida, cómo hacerlo que sea una realidad en mi ser. Porque es cierto, yo sigo luchando con cosas que tienen que ver con la vieja vida. Y digo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todavía las cosas viejas están. Entonces vamos a ver cómo lo podemos lograr a través de la palabra. Lo primero, como decíamos recién, es la fe. La unión se inicia y se mantiene por la fe, ¿en quién? En Jesús. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuántos se bautizaron? ¿Qué significaba el bautismo? Me sumerjo, muere la vieja persona y sale y la ves como está nadando ahí adentro, se está ahogando. Pero salí y después decís, che, este desgraciado sigue vivo. Porque es simbólico eso que hicimos. Pero lo que no es simbólico es la fe. Yo creo que como murió Jesús el día que yo lo recibí, el día que yo acepté ir a las aguas del bautismo, el día que yo me comprometía a nacer de nuevo, dije, sí, Señor, lo hago ahora como una demostración delante de los testigos, delante tuyo. Yo decido morir como moriste vos y nacer como una nueva persona. Entonces yo lo tengo acá en mi mente, en mi corazón. Y la fe que tengo por lo que hice, la fe que tengo por lo que hizo Él por mí, yo no me dejo llevar y sigo en dirección en contra de lo que antes me llevaba a hacer lo malo. ¿Se entiende? Yo voy en contra porque no tengo que hacer fuerza yo. Yo tengo que no desear lo malo, yo tengo que creer en Jesús, creer que hizo Él lo que hizo y yo simplemente afirmarme en sus promesas y en su palabra. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Cuando saliste del agua, ¿qué fuiste? Resucitados con Él. ¿Mediante qué? ¿El agua? Mediante la fe. ¿En quién? En el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, que lo levantó a Él de los muertos. Ese mismo poder que operó para sacarlo de la muerte a Jesús del sepulcro, allá donde nadie puede regresar de esa muerte. Él fue el primero y el que venció la muerte y el que resucitó al tercer día. Ese mismo que venció y que al tercer día resucitó, ese mismo hace posible que yo me entierre y muera y no vuelva nunca más a nacer esa persona vieja que estaba antes, sino que ahora nace la nueva vida, el nuevo hombre, la nueva mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, claro, pero pastor, me falta fe. ¿Le falta fe? Pida. Dios le dio una medida, pero si cree que le falta fe, pida. Dice que una persona vino a Jesús y le pidió que hiciera un milagro y le dice, ¿puedes creer? Porque al que cree todo le es posible. Y él se reconoció que tenía falta de fe. Entonces le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Si todavía seguís en la vieja vida, decirle, Señor, ayúdame. Hay incredulidad todavía en mi vida. Ayúdame a sacar esa incredulidad. Sé que la incredulidad, la falta de fe es algo que confronta a Dios y ofende a Dios. Dice que Jesús renegó con sus discípulos, ¿hasta cuándo los voy a aguantar, hombres de poca fe? La fe ofende a Dios. Si no hay fe, ofende a Dios. La falta de fe ofende a Dios. Y esto es uno de los problemas para la iglesia
la iglesia futura, la iglesia de los últimos tiempos, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque va a encontrar iglesias llenas de hombres y de mujeres, llenas de pastores, apóstoles, evangelistas y todos los títulos. Pero ¿hallará fe en este hombre? ¿Hallará fe en ustedes? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que no falte en ti la fe. O sea, razona que todo lo que te lleva a hacer lo malo es la falta de fe. Si hoy te tenés que ir de este lugar con la palabra acá, de modo que si alguno está en Cristo, si no estás en Cristo es por falta de fe. Porque Dios hizo todo para que vos lo tengas. Dios hizo todo para que vos venzas. Dios hizo todo para que vos superes, para que yo supere. Pero si no lo hago es por falta de fe. Digo que creo en Cristo porque todos lo dicen, porque lo hablan, porque mi mamá me lo enseñó, mi papá me lo enseñó. Pero yo sigo siendo un rebelde, desobediente y hago las cosas a mi manera porque no creo en Cristo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Te animás a decirlo? Señor, ayúdame. Yo quiero, yo necesito. Segundo, dijimos primero era por fe, la segunda es obra de Dios, es un acto soberano de Dios quien nos ubica en Cristo. Volvemos a reafirmar esto, 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para vuestros beneficios. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Quién lo hizo? Rubén Orozco, el pastor de la iglesia. Cristo Jesús. Y aquí esto es obra de Dios, pero esta que viene ahora es obra que tenemos que hacer nosotros. La primera tiene que ver con que Él te dio algo, vos tenés que usarlo. La segunda es obra de Dios y la tercera es tuya. Tuya. ¿Y cuál es? Permanencia. Permanencia implica una relación continua y fructífera, no solo un momento inicial viviendo en su vida. Viste que a veces te pasa que vos, un momento, el primer amor, pero vos no todo, viste, el primer amor en un momento se va. ¿Qué es lo que a veces las malas hierbas, las malas lenguas lo dicen? Se te va a ir el primer amor y va a ver cómo te pasa. No se tiene que ir nunca, porque ese amor no te abandona, no te deja. Vos lo dejás. Entonces, no es un momento, es para siempre. Y ahí depende de vos, depende de la permanencia, depende de vos, depende de que vos lo busques, de vos que te levantes de madrugada a buscarlo, que sea Él tu centro, que seas un hombre y una mujer agradecido, que todos los días te levantes con ganas de hacer las cosas para Dios, de ponerte en sus manos, de hacer todo lo que esté a tu alcance para demostrarle a Dios lo agradecido que estás de verte elegido. Y no reniegues, y no te quejes, y no blasfeme como hace el mundo que no conoce a Dios. Sino que aún, como dicen nuestros hermanos, ¿cómo se llamaban estos? Que danzo en el desierto. Monte Santo. No sé si danzamos en el desierto. Yo no he danzado en el desierto, lo paso. He pasado los momentos más difíciles de mi vida y el desierto más oscuro que podía haber pasado. No dancé, pero sí adoré. Pero podés adorar el momento de los
los desiertos, los sufrimientos, las penalidades. Job, en el medio del dolor, en el medio de toda esa enfermedad que tenía en su cuerpo, donde se rascaba con un pedazo de escombro y estaba en llagas vivas, él podía decir: voy a adorar al Señor cuando las cosas están bien. Él siguió adorando a Dios. La permanencia depende de vos y depende de mí. Juan 15:4, Nueva Traducción Viviente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Permanezcamos en Él. A mí me causa mucho dolor saber que a veces algunos no entienden este principio y viven una vida en el Evangelio sin Cristo. Si vos estás en Cristo no vas a ofenderlo. Si vos estás en Cristo no vas a hacer nada con tu cuerpo que lo ofenda a Él, porque fuiste lavado y comprado por su sangre. No vas a contaminarte. Vas a dejar de ser la vieja persona. Porque valorás tanto. Ve que no hay mérito nuestro, todo lo que Él hizo para que nosotros estemos acá. Cuando vos no valorás, cuando vos dejás, cuando vos haces todo lo contrario, es porque no sos agradecido. Yo he sido muy ingrato con el Señor. Y yo te animo que si vos te identificás con esto y has sido ingrato y todavía hay cosas viejas dentro tuyo que te manejan la vida, pídele perdón al Señor. Decile: Señor, yo era un pobre perro muerto, pero me amaste, Señor. Me miraste, me elegiste, planificaste el futuro. Mucho antes que estuviera, Señor, la tierra fundada. Y lo hiciste porque querías que yo fuera parte de tu familia. Aferrémonos fuerte al Señor. Amémoslo con nuestra conducta, con nuestra fe. Yo te propongo que crezcas en fe. Vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando de la fe. Porque la fe nos posiciona en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero que no las recibimos por falta de fe. Sea lo espiritual, sea lo material. Muchas cosas están dadas. Decía Inés: yo me voy a poner muy triste y si voy al lugar que el Señor tiene preparado y me diga: porque no creíste, Inés, no recibiste esto. Y a mí me pasa lo mismo. Qué triste va a ser llegar y decir: por tu falta de fe, porque no. Como el pueblo de Israel en el desierto, dice que perecieron en el desierto por falta de fe, no mezclaron fe. Señor, yo quiero mezclar fe a lo que tu palabra me afirma y me dice que hiciste todo. No nada más que me falta la fe y la permanencia, dos cositas. ¿Qué falta? Fe y permanencia. Miren todo lo que Él
¿Vieron lo que leímos? Un montón. Vuelvan a ver si están en Facebook o en YouTube. Vuelvan a ver y fíjense todo lo que hablamos de lo que Él hizo por nosotros. Y nos pide dos cosas: fe y permanencia. Permanencia y fe. Conclusión: una realidad práctica, una nueva criatura es un cambio profundo. Es una renovación del interior que hace posible la transformación exterior. La transformación exterior es causa de la reforma que pasó adentro de nuestro interior. Hay muchas iglesias, yo nací en una de ellas, con que lo primero que hacía era el cambio exterior. Primero te tenías que tener un cambio exterior. Yo me tuve que cortar el pelo, tuve que usar una camisita de vestir y una corbata. Ese era el cambio que se me pedía, un pantalón de vestir y zapatos de vestir. Eso fue el cambio exterior y exigido, disciplinadamente tenías que hacerlo. Pero el verdadero cambio ocurre adentro y después se exterioriza en fruto. Tengamos frutos dignos de una vida arrepentida, de una vida transformada, de una vida cambiada. ¿Se puede? Sí se puede. Él lo hizo todo posible. Solamente que tengas fe y creas en Él antes de hacer lo malo y no lo ofendas. Una de las cosas que puse acá: mi gloria pasada hoy es mi vergüenza. Lo quiero decir porque a veces pasa. Nos ponemos a hablar de la vieja vida que teníamos y lo hacemos con jactancia. Aquellos que no nacieron en el Evangelio hablan de cómo eran y de dónde Dios los sacó, si eran ladrones, si eran borrachos, si eran adúlteros, si eran fornicarios, si eran malandras, si eran ladrones, si eran, y lo hablan con una elocuencia. Y me acuerdo de esa canción que cantaban este matrimonio, una canción de folclore viejísimo, 50 y pico. Mabel, él era Funes, el apellido, y decía: mi gloria pasada hoy es mi vergüenza. Hoy corro a los pies de la cruz. Que nuestra gloria pasada sea nuestra vergüenza. Que no haya nada en nosotros que sintamos que podemos jactarnos. Segundo, implica la nueva transformación de esta nueva vida en Cristo, la nueva criatura. Implica llevar el carácter y la justicia de Cristo y vivir en su vida de resurrección. Creo que están estudiando, todavía siguen carácter de reino, ¿no? ¿Terminó? ¿Vuelve de vuelta? Vuelve de vuelta el año que viene. Así que carácter de reino y justicia de Cristo y vivir una vida conforme a la resurrección del Señor. Y por último, el último pasaje que quisiera que nos pongamos de pie. 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pastor, yo esto todo lo sabía. Bueno, te quiero ver entonces. Gloria a Dios. Aleluya.
Lee lo que sigue de esto. Poner un poquito el versículo que sigue. El 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Seguí el otro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta? El que se une al Señor, un espíritu es con Cristo. Y todas estas cosas no tienen que existir, pero no por fuerza tuya, sino por el poder del Espíritu Santo. Y el que esto tenga dominio sobre nosotros, lo que hemos leído, y estos pecados sigan manifestándose en nosotros, es porque no hemos creído en Cristo. Es por falta de fe. Amén. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, uno contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, uno contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, uno contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, uno contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, uno contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, uno contigo. Yo quiero orar por vos. Cierren los ojos, todos los ojos cerrados. Yo quiero que tomes el valor, el coraje. Si hay alguien que siente que no está unido con Cristo, porque todavía hay cosas del pasado que manejan su vida, levanta tus manos. Yo quiero orar por vos. Baja tus manos. Señor, te ruego por esas manos levantadas, Señor. Señor, la falta de fe que esté en mi hermano y en mi hermana, auméntala en esta hora. Señor, ayuda a que su incredulidad sea vencida y pueda alcanzar, Señor, tus promesas maravillosas, absolutas y formidables, Señor, que hemos compartido en esta hora. Señor, aquel que todavía está luchando con esas cosas que están en su naturaleza humana, Señor, que son las obras de la carne y que se oponen. Dice que el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Señor, que a través de la fe, como le dijiste a Pedro, yo he orado para que no falte en ti la fe. Señor, que no falte la fe en ninguno de mis hermanos.
manos en este lugar. Por eso, Señor, y decía en la oración, si hay algo que te ruego es que esta semilla, Señor, esta palabra que es entendida porque la sabemos desde que te conocimos, Señor, sea revelada de una manera sobrenatural, que aquel que no ha podido vencer hasta ahora, hoy, Señor, salga con las manos llenas de la bendición tuya, del poder de poder superar y vencer, Señor, todo eso que lo limita a vivir esta vida en ti, Señor, porque tú eres el placer superior, tú eres la esperanza gloriosa, tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Señor, que eso se viva en cada uno de mis hermanos, para que arraigados en ti, Señor, como dice el lema, arraigados en ti, Señor, podamos desarrollar en profundidad nuestra vida en ti, Señor, sumergidos en ti para soportar los momentos difíciles, resucitados contigo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú lo haces y yo lo creo. Y aplico la fe que me has dado para creer que es posible en tu nombre. Imparto ahora, Señor, para que mis hermanos que les ha costado vencer y que han sido esclavos, Señor, del espíritu que batalla contra las obras de esa redención maravillosa que tú has traído sobre ellos, puedan ser más que vencedores en tu nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, sea hecho para tu gloria, Jesús.